Mientras vemos a ese Javier Milei modo leoncito, elevado por $1, Pauli, ya respondió la Iglesia Católica Argentina a lo que dijo Venegas Lynch de romper relaciones diplomáticas con el Vaticano. Sí, correcto, porque si algo le faltaba a Javier Milei era construir un nuevo enemigo, en este caso la Iglesia Católica, porque atacó al Papa y por supuesto que la Iglesia sale a responder. Pero si querés, repasemos qué es lo que decía primero Venegas Lynch ayer en Villa Crespo, en el acto de cierre de La Libertad Avanza, cuando invitada llamaba, dice él, sin consensuar con Javier Milei a título personal, a romper las relaciones diplomáticas con el Vaticano. Escuchemos. Creo que habría que imitar lo que hizo el presidente Roca. Esto es suspender las relaciones diplomáticas con el Vaticano. Mientras en la cabeza del Vaticano prime el espíritu totalitario. Por otra parte, creo que en algún momento hay que analizar el futuro de las embajadas, que estaba bien para la época de las carretas y no de la teleconferencia. El tema central es el gasto público, por eso me parece tan adecuado la metáfora de Javier Milei de la motosierra. Ahí escuchábamos la propuesta de ayer por la noche. ¿Y cuál es la respuesta de hoy del arzobispo de Buenos Aires? Bueno, habló Jorge García Cuerva hace minutos, dijo que están azorados desde la Iglesia por esto que decía Venegas Lynch. Vamos a compartirlo. Sí, lo escuché y quedé realmente azorado, sorprendido, en un momento en el que tratamos de pedir una Argentina unida con la canción recién de León Gieco, con esto solo le pido a Dios. Bueno, justamente vivimos en un mundo tan violento, con guerras, en un mundo tan agresivo, donde creo que tenemos que tender puentes, la cultura del encuentro, esta idea que tanto trabaja el Papa Francisco, y nos encontramos azorados con un cierre de campaña en el que propone a alguien en nombre, dice, de mi religión católica, es decir, debe tener una religión particular, privada, propia. Para los católicos la figura del Santo Padre, más allá de quien sea, porque convencidos estamos de que también acá interviene el Espíritu Santo, el Papa es no solamente una autoridad, sino que es nuestro pastor, es nuestro referente universal, es a quien nos referimos, y por lo menos en mi vida, en mis años, recuerdo de chiquito al Papa Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto XVI y ahora el Papa Francisco. Es decir, creo que la figura del Santo Padre es más allá, en el caso hoy de la figura de Bergoglio, es un referente muy grande para la Iglesia, y entonces decir que en nombre de mi religión católica uno piensa en suspender las relaciones diplomáticas es por lo menos como impactante, ¿no? Es sabido que hay un sector de la Iglesia Católica Argentina, principalmente el sector más conservador, que no le gusta una iglesia progresista como la de Francisco, como la de García Cuerva también. Que nos guste, ¿no? Es la iglesia de los pobres, es la iglesia de los más humildes, es la iglesia de las barriadas, de los comedores, de Cáritas, de la acción social. Digo, es la iglesia que ha hecho muchas veces de Estado cuando el Estado no ha estado presente. Eso es una cosa. Ahora, que directamente se proponga romper relaciones con el Vaticano, me parece que para los que profesan la religión católica con ganas y con seriedad, no es algo más. Sí, y ni siquiera creo que el enojo de La Libertad Avanza esté dado efectivamente por esta cuestión de, bueno, cuál es el rol de la Iglesia o a quiénes representa. Es meramente personal. Digamos, hay una discusión con el Papa Francisco, que es lo que estábamos señalando antes, ¿no? Porque el Papa Francisco esta semana dijo claramente que no estaba bien tener líderes mesiánicos. Dijo, el único referente mesiánico que tuvimos fue Cristo, los demás son payasos. Esto salió a decirlo el Papa Francisco a 3-4 días de las elecciones en la República Argentina. Bueno, acá hay una respuesta al Papa Francisco que eligen ponerla en boca de Venegas Lynch. Lo tenemos al Papa Francisco. Me parece que acá está la piedra angular del enojo de Javier Milei. Escuchemos. Las crisis son como voces que nos señalan dónde hay que proceder, dónde hay que actuar, ¿no? En cambio,
los problemas un poco tapados y guardados son como el flautista de Hamelin, ¿no? Que te tocan la flauta y vos crees que todo es flauta, vas allá y se ahogan todo después. Yo le tengo mucho miedo a los flautistas de Hamelin. En cualquier tipo de campo de la sociedad, porque son encantadores. Si fueran de serpientes los dejaría, pero son encantadores de gente y las terminan ahogando, ¿no? Gente que cree que de la crisis se sale bailando al son de la flauta, con redentores hechos de un día para otro. No, la crisis debe ser asumida y superada, pero siempre hacia arriba. Las grandes dictaduras nacen de una flauta, ¿no? De una ilusión, de un encanto del momento, y que después, a lástima, nos ahogamos todos, ¿no? A ver, esto lo dice Francisco hace un par de días, ¿no? Solamente una entrevista a Telam, a Bernarda Llorente. Javier Milei venía diciendo que él era el diablo en la tierra, sí, claro, y todo lo que sabemos hace mucho tiempo. Ahora, si nos vamos a las entrevistas que dio hace un par de meses Francisco, recuerdo la de Gustavo Silvestre, por ejemplo, una gran entrevista, ya venía hablando, no habían ocurrido las PASO todavía, estábamos ni siquiera con la campaña oficial empezada. Y ahí ya mencionó también lo que tenía que ver con, ojo con los líderes que se venden como salvadores. Hablaba de Adolfito, haciendo mención a Hitler, que Hitler llegó al poder por el voto popular y luego sabemos lo que hizo con quizás la peor masacre en la historia de la comunidad judía. Más allá de eso, contra gitanos, contra homosexuales, digo, era contra todo el que no le gustaba, el que no era de una raza pura como creían los nazis. Digo, ese hombre llegó al poder vía democrática, no nos olvidemos eso. Nos llegó prometiendo un exterminio de judíos, llegó prometiendo algo mejor y la realidad después demostró que era distinta. Esto que tiene que ver con Francisco y Milei tiene varios capítulos y el que recuerdo, Pau, también de mayor exposición es en el debate. Claro. Cuando en el primer debate Massa le dice, pedile perdón al Papa y Milei no pide perdón. Sí, y como decíamos, ¿no? El mundo nos está mirando por esto, porque yo recogía inmediatamente después de lo que decía el Papa Francisco con respecto a los líderes mesiánicos, lo que levantaba un diario estadounidense, el New York Times era, yo antes dije el Washington Post, el New York Times diciendo la extrañeza, ¿no? que representaba que el candidato más votado de las PASO sea una persona que esté enfrentado al Papa Francisco. Digo porque esto no es lo único, ¿no? que ha hecho Javier Milei, y vuelvo también con el tema del traslado de la embajada, del traslado de la embajada de Israel a Jerusalén, que también marcó Javier Milei, al igual que hizo Bolsonaro, ¿te acordás? Que son discusiones, yo insisto, al fleje, no tiene exactamente una que ver con la otra, pero todas estas cosas son también las que vienen en la plataforma, en el paquete de cuestiones de Javier Milei. Yo no sé cuánta gente hoy que profesa el catolicismo se sentirá ofendida, ¿no? Cuando escucha que Javier Milei trata de esta manera al Papa Francisco o que incluso llama a sus interlocutores a que lo sigan agraviando de esta manera. Realmente no lo sé, somos una sociedad, una nación que se reconoce católica, esto tiene un peso, debería reconocerlo. Javier Milei no sé cuánto le importa. Me parece que cuando vemos estos pequeños deslices estamos ante el Javier Milei auténtico, el que no le importa